Estimadas amigas y amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Retos de la Sociedad Venezolana. Recuerden que este es un aporte del talento humano de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín para que usted, estimado televidente, pueda comprender mucho de los problemas que nos afectan como sociedad. El tema de hoy ha sido recurrente y aparentemente seguirá siendo recurrente en este tipo de programas y es el deterioro social en Venezuela. Lamentablemente la pérdida de la calidad de vida, el deterioro de los indicadores sociales es abismal en Venezuela, a pesar que el gobierno, por supuesto, se empeña en esconder muchas de esas cifras. Sobre el deterioro social estaremos conversando en el día de hoy con tres expertos en la materia. En primer término, Joel Salas. Joel es licenciado en Trabajo Social con maestría en Desarrollo Social de la Universidad del Zulia y cursante del doctorado en Ciencias Políticas, también de la Universidad del Zulia. Actualmente es profesor de la Universidad del Zulia en la Escuela de Trabajo Social, investigador también en la Escuela de Trabajo Social y presidente del partido Unión y Entendimiento Zulia. También está con nosotros Alfonso Hernández. Alfonso es abogado y politólogo. Tiene maestrías en Dirección y Gestión Pública Local, en Gerencia Pública, en Derecho del Trabajo y Administración del Trabajo. Es aspirante a doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Española a distancia. Es director, consultor en el área estratégica de coaching organizacional, marketing y liderazgo. Es profesor en las cátedras de Presupuesto y Finanzas Públicas y Psicología Política de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad del Zulia. También está con nosotros Jorge Villasmil. Es profesor asociado de la Universidad del Zulia, adscrito al Instituto de Estudios Políticos y Derecho Público y a la Escuela de Trabajo Social. Es editor jefe de la revista Cuestiones Políticas. Es historiador, es doctor en Ciencias Políticas y tiene un postdoctorado en Derechos Humanos. Joel, ¿cómo evalúas la situación del venezolano en la actualidad, el deterioro social? Buenas noches, Darwin. Saludos, Alfonso, saludos, Jorge. Un abrazo a Zulia. De profundo y progresivo deterioro de la calidad de vida, estamos frente a una crisis social que se enmarca dentro de una gran crisis que podemos llamar crisis histórica en el sentido de que por donde nos metamos, el país está haciendo aguas. Nos metemos en los indicadores sociales, vemos entonces el deterioro profundo que estamos viviendo, pero también en la economía, en lo político institucional, en lo cultural, en lo moral. Hoy, cada día los venezolanos nos hacemos más pobres. Hoy, cada día los venezolanos nos cuesta más llevar comida a la casa, que es vital. Hoy, cada día es un acto heroico poder satisfacer necesidades elementales, básicas, vitales, como es la alimentación y como es la salud. Ahora, esos indicadores sociales están enmarcados dentro de una gran crisis, decía, que hay un deterioro profundo de las instituciones, hay un deterioro profundo de la economía, pero todo eso, lo que subyace, a mi juicio, dentro de todo ese desmadre que estamos viviendo, todo ese colapso que estamos viviendo en el país, es un asunto cultural, un asunto de valores a lo que me voy a referir posteriormente. Creo que en lo social, además de la pobreza que se profundiza y se extiende, hoy los datos indican que, por ejemplo, el 78% de los que se definen como no pobres, les está costando satisfacer las necesidades, las tres comidas, por lo menos, ¿ok? Otros no tienen con qué comer, realmente están hurgando en la basura, y eso está creciendo cada día más. Y otros no completan las tres comidas diarias, pero además tienen dificultades para hacerlas de manera balanceada. Eso, por supuesto, se va a impactar en la salud, especialmente de los más pequeños, que son los más vulnerables. Ese impacto en lo social, de la precariedad que estamos viviendo, del impacto en la calidad de vida, también tiene impacto no solamente en lo biológico, sino en lo psicológico, en lo emocional. Hoy las consultas ya reportadas por estudios de psicología indican que han aumentado las consultas por ansiedad, por depresión, que han aumentado los intentos de suicidio, que han aumentado las consultas de niños por pánico, por temor a lo que están viviendo. Por lo tanto, estamos en una sociedad, en una Venezuela, que además de hambrienta, está deprimida. Frente a esto, estamos también con un liderazgo político que no está viendo la magnitud del asunto, sino que, a mi juicio, está distraído en la lucha constante, cruenta por el poder. Y no hay reflexión profunda de lo que estamos en este momento padeciendo. Yo no sé si coincides conmigo, pero yo creo que el gobierno pretende negar esa realidad. O sea, pero él cree que negando esa realidad está solucionando el problema, que está deteriorando al país. Sí, efectivamente, el gobierno es un negador de la realidad en general. Y entre esa, de que pudiéramos estar cercanos a una crisis humanitaria. No es porque un opositor
o alguien que esté confrontado con el gobierno quiera inventar cosas, es que usted lo está viviendo. Usted en su casa lo vive, usted no consigue medicamentos y si lo consigue es muy caro, que nos traen de Colombia, generalmente los que llegan al Zulia. Usted no consigue alimentos, si lo consigue muy caro y además muy malos, algunos productos que no vienen de la hermana república. Entonces estamos en una situación bastante difícil que es imposible negar. El no reconocimiento retarda y retrasa las posibilidades de solución. Entonces, creo que el gobierno ahí es muy irresponsable en la medida en que oculta una realidad que estamos sufriendo, que estamos padeciendo los venezolanos. ¿Con qué propósito? Me gustaría que lo explicara, porque de verdad lo que hace es profundizar y hacer mucho más compleja la respuesta y la salida a esta situación que estamos viviendo dramáticamente los venezolanos, que es conflicto, impacto en lo biológico, en lo material, en lo psicológico, en lo espiritual. Es decir, no estamos viviendo con dignidad, no estamos viviendo con bienestar, con tranquilidad. Es correcto. No hay tranquilidad de ningún tipo. En lo absoluto, porque además ni en tu casa ahora te sientes seguro, porque Correcto. a la par de que nos empobrecemos en términos materiales, con alimentación, con salud, servicios públicos colapsados, hoy antes de venir para acá hubo 4 bajones importantes en el sector donde yo vivo. Y bueno, cualquier momento se me daña un aparato de eso y no hay quien me reponga. Pero reponerlo por vía propia costaría 2 o 3 años de salario. Es correcto. Entonces hay una crisis a nivel de electricidad, de agua, de los servicios públicos, crisis hospitalaria, crisis de la salud en general. Es decir, no estamos viviendo bien. Pero además estamos con el malandraje que se ha extendido y además con el malandraje que hoy ha evolucionado a las megabandas, que ha hecho mucho más complicada la vida en Venezuela. Lamentablemente sí, tienes razón, nos estamos empobreciendo. El próximo segmento, Alfonso, ¿qué está haciendo el gobierno frente a ese empobrecimiento general y acelerado que vive la sociedad venezolana? Vamos a una primera pausa y ya regresamos. Continuamos en este espacio dedicado al deterioro social en Venezuela. Alfonso, el empobrecimiento en Venezuela es general, pero además de forma muy acelerada. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno frente a esa realidad? Primero que todo, profesor, agradecido por el programa, por la invitación. Considero que programas como este aportan y dan valor agregado a la dinámica social que muy bien describía mi amigo Joel Salas, y que le comentaba de récord que realmente te toca cuando escuchas realidades tan bien expresadas y fundamentadas en función a lo que estamos viviendo hoy en Venezuela. Yo creo que el gobierno está haciendo muy poco. Creo que el gobierno durante los últimos años lo que ha hecho es buscar la forma de mantenerse en el poder. Pero siempre nos preguntamos, ¿el poder para qué? Se supone que el poder está instituido, está orientado a darle mejor calidad de vida a los ciudadanos, de darle mejor calidad de vida a quienes habitamos en este país que ha tenido gran capacidad de riqueza estructurada en función del petróleo, en función del hierro, en función de los minerales, obviamente las grandes riquezas naturales que nos ha dado el creador en función del país que hemos tenido. Pero cuando no hay planificación, cuando no hay políticas públicas orientadas a la eficiencia, a la productividad, a la rentabilidad, al progreso, al desarrollo, obviamente los resultados son evidentes. Y cuando digo resultados evidentes, hemos visto el fracaso sistemático, consuetudinario de un gobierno que lamentablemente no ha logrado atinar desde el punto de vista económico, no ha logrado atinar desde el punto de vista institucional, no ha logrado atinar desde el punto de vista político y obviamente no ha logrado atinar desde el punto de vista social, porque hemos ido en un deterioro consecuente, un deterioro progresivo de lo que ha sido la pobreza, la desnutrición, los índices que se han demostrado. Estudios importantes de Luis Pedro España, de la Universidad Católica Andrés Bello, han dicho que en Venezuela durante los últimos 5 años los índices de pobreza completamente han superado los años que en cierta manera el gobierno en sus primeros años logró, pudiéramos decir, con programas sociales avanzar, pero ha ido en un retroceso
lamentable, porque obviamente la evidencia está allí, bien lo decía Joel, cuando vemos los niños en la calle que no se acabaron, cuando vemos a la gente comiendo la basura, cuando vemos gente desempleada, gente que no le alcanza el dinero para poder comprar la comida y llevar a la mesa de la casa por lo menos la cesta alimentaria para poder alimentar bien a los muchachos. Vemos el deterioro completamente que se ve en los sectores populares, en los sectores CDE, visto desde el punto de vista sociológico, que obviamente la deserción escolar está muy marcada. Esa misma deserción escolar lleva a otro problema social, a un problema que tiene que ver con la delincuencia, que tiene que ver con la cultura del PRAN, que tiene que ver con la cultura de hacerse rico de la noche a la mañana a través de la delincuencia, tiene que ver a los antivalores que lamentablemente estamos viviendo en Venezuela. Me preguntaba uno de tus productores, ¿cómo lo ve usted, profesor, durante los últimos años? Yo creo que hemos empobrecido lamentablemente a la clase media venezolana, hemos empobrecido lamentablemente a aquel que tenía alguna posibilidad de que a través del estudio, a través del trabajo, a través del esfuerzo mancomunado pudiera sacar adelante a la familia, pero vemos también como una diáspora poblacional se está cada día llevando a los mejores talentos y se está llevando a todo aquel que tiene la posibilidad de salir de Venezuela. Eso me llama mucho la atención, ¿no? Porque tradicionalmente la diáspora eran personas con cierta capacidad económica que podían emigrar. Tomaban un avión y se iban. Pero ahora vemos gente muy pobre que cruza a pie la frontera para irse a otro país. O sea, la huida es terrible en Venezuela. Cruzan la frontera desde los distintos espacios limítrofes que tiene el país. Están cruzando la frontera los venezolanos que viven en el sur del país hacia Guyana. Están cruzando la frontera hacia Brasil. Están cruzando la frontera desde Apure hacia Colombia, desde el estado Zulia hacia Colombia, Ecuador, Chile, Panamá. Ya un infinito, gran número de venezolanos se han visto afectados pues, por estas posiciones migratorias, pero han dicho que con tal que tengan la capacidad de alimentarse debidamente, de poder pagar una vivienda y de poder tener tranquilidad, por lo menos valió la pena esa migración. Yo creo que el gobierno ha fracasado, tengo que decirlo desde el punto de vista académico, tengo que decirlo desde el punto de vista ciudadano, tengo que decirlo desde el punto de vista político, tengo que decirlo como padre de familia, como ciudadano de este país, que el gobierno, lamentablemente lo he dicho, ha sido muy bueno en su estratagema, en su estrategia para mantenerse en el poder, pero ha sido muy malo desde el punto de vista para poder brindar una mejor calidad de vida a los ciudadanos. Pero yo voy a actuar como abogado del diablo, pero el gobierno tiene las misiones, tiene los CLAP. ¿Tú no crees que esas son políticas sociales eficientes? Mira, yo creo que han sido políticas que han conllevado a la mendicidad desde el punto de vista de los ciudadanos, porque yo creo que mejor de darle un pescado, bien dicen las escrituras, enséñalo a pescar. Yo creo que cualquier venezolano quisiera tener un trabajo decente, donde tuviera un salario con unos beneficios, una seguridad social que le permitiera con ese salario poder adquirir una vivienda, que le permitiera ir a un supermercado y poder comprar los rubros necesarios para alimentar a su familia, que le pudiera pagar los estudios a los hijos o llevarlos a instituciones del Estado en función a tener un beneficio también particular. Pero te puedo decir hoy, Darwin, que muchas madres no están enviando a los niños al colegio y es una gran tragedia nacional porque ese muchacho no tiene alimentación, porque ese muchacho no ha desayunado, porque ese muchacho no tiene un par de zapatos, porque ese muchacho no tiene el uniforme para poder ir al colegio. Entonces, lamentablemente, cuando vemos una realidad de un gobierno que desde el punto de vista está dando a los ciudadanos dentro de lo que es la rentabilidad política que ha logrado mantener este gobierno, en función de una ciudadanía empobrecida, esa mendicidad obviamente genera una dependencia, y bien decía una máxima por allí, que sin pobres no hay revolución. Yo creo que la revolución se ha encargado de empobrecer a la ciudadanía, y obviamente hay que colocar un muro de contención en función de alternativa, en función de propuesta, en función de concienciar a la ciudadanía de que no podemos vivir en función a la mendicidad del gobierno, sino que al contrario tenemos que orientarnos a construir un país de desarrollo, un país de progreso, un país de avanzada, en donde el aparato productivo realmente funcione y en donde los venezolanos podamos trabajar honradamente, dignamente y obviamente poder vivir en un país de tranquilidad y un país donde realmente podamos dejarle a las próximas generaciones un futuro garantizado. Profesor, en el próximo segmento yo creo que abordemos la posibilidad de que en Venezuela exista una crisis humanitaria.
Algunos lo consideran una exageración, otros como Joel Salas nos afirma que estamos muy cerca. Vamos a una nueva pausa, ya regresamos. Desde hace varios meses, muchos son los especialistas que vienen alertando sobre el peligro latente que en Venezuela se produzca una crisis humanitaria. Profesor, ¿usted considera que Venezuela está cerca o ya estamos dentro de una crisis humanitaria? Buenas tardes, Darwin. Buenas tardes, Joel. Buenas tardes, Alfonso. Complacido de estar en este excelente programa. Mira, yo sí creo, por la calle del medio, que estamos en una crisis humanitaria, ¿no? El problema es que dentro de lo que es las crisis humanitarias existen diferentes niveles y modalidades de crisis, ¿no? Hasta hace poco yo mantenía un debate con Alfonso sobre cuál es la magnitud real de la crisis humanitaria venezolana, ¿no? Bueno, más allá de que obviamente no estamos en una situación similar a la de Siria o a la de las naciones en conflictos bélicos, lo que sí podemos asegurar, objetivamente hablando, es que la mayoría de los venezolanos no tienen la capacidad real para satisfacer sus necesidades más básicas, ¿ok? Y desde ese punto de vista, de lo que significa el no tener acceso a bienes y servicios de calidad, hasta el punto que la mayoría de los venezolanos se plantean como proyecto de vida emigrar, entonces obviamente estamos en una crisis humanitaria, ¿no? Una crisis que significa entonces que los colectivos sociales, por supuesto los grupos más vulnerables, perdieron la libertad de tener el control de sus necesidades, ¿no? Ese es un concepto marxista, por cierto, ¿no? Engels decía que la verdadera libertad partía del hecho necesario de tener el control de tus necesidades. Es decir, si tú no tienes el control de tus necesidades, entonces tú no puedes ser libre, ¿no? Por supuesto, eso también lo explica muy bien este psicólogo humanista de la segunda mitad del siglo XX, Maslow, la pirámide de Maslow, ¿no? En el vórtice de la pirámide estaba la autorrealización, es decir, la posibilidad de ser feliz, ¿no? De ser un individuo realizado. Pero obviamente tú no podías llegar al vórtice de la pirámide si primero no pasabas por las otras fases, ¿no? Y por supuesto en la base de la pirámide están las necesidades básicas, alimentación, vivienda. Entonces, si tú le preguntas a la mayoría de los venezolanos si realmente tienen la posibilidad de satisfacer sus necesidades materiales, de alimentación, de vivienda, de salud, de que el que tiene un carrito se le daña y tiene un repuesto de calidad, la mayoría te va a decir que no. Y eso es una realidad concreta. Pero entonces, ¿esa crisis humanitaria la está atendiendo el gobierno de verdad? ¿La está asumiendo? Porque hay muchos factores dentro del país que quieren ayudar, que quieren buscar soluciones externas, pero el gobierno parece que se niega. Por supuesto. El gobierno se niega sistemáticamente a asumir la realidad, esta dramática realidad, esta penosa realidad, porque asumir la realidad implicaría, desde mi punto de vista, el reconocimiento que el modelo político, económico y social que se ha implementado en los últimos 18 años fracasó, ¿no? Y que es precisamente la impronta de este modelo el que genera la crisis humanitaria. Entonces, bueno, ante la crisis, el gobierno, por supuesto, niega la magnitud de la crisis y lo otro que hace discursivamente es que transfiere su responsabilidad a un tercero abstracto. La guerra económica, la derecha internacional. Las sanciones ahora. Sí, por supuesto, las sanciones imperialistas, el enemigo interno, la oposición. Entonces, bueno, a la final, como dice el profesor Joel, por supuesto, esta negación de la realidad deviene en dos cuestiones muy lamentables. Primero, retrasa toda posible solución estructural que implicaría la modificación del modelo, ¿no? Eso no significa
que esta modificación del modelo, que es necesaria y que es urgente, vaya a traer consigo un retorno a un modelo neoliberal. Yo no creo que eso sea la salida. No necesariamente. No necesariamente. Yo, por supuesto, yo pienso que las economías más exitosas del mundo son economías mixtas, que en el fondo son economías de mercado. Pero lo que sí es real y es necesario es modificar el modelo. Es decir, sin una modificación sustancial del modelo, esta crisis no puede ser gestionada exitosamente. Ajá, pero si el gobierno se niega a la crisis, le transfiere a otros su responsabilidad y el país se sigue deteriorando, ¿hacia dónde vamos entonces? Mira, hay varios escenarios posibles, por supuesto, ninguno son prometedores, ¿no? La agudización del conflicto podría traer consigo una ruptura total de los niveles de gobernabilidad, es decir, de paz social. Incluso podría, muy responsablemente lo digo, podría terminar en un levantamiento de los sectores más vulnerables, como ya ha sucedido en el Caracazo, en el 89. Ya tenemos experiencia. Por supuesto, hay experiencias históricas concretas que así lo evidencian. Lo otro que pudiera suceder, que quizás es el escenario más triste desde mi punto de vista, es que sencillamente la gente se acostumbre a malvivir. Porque bueno, yo soy profesor y fíjate que la mayoría de mis alumnos, que son muy jóvenes, son muchachos entre 15 a 22 años de los primeros semestres, bueno, ellos lamentándolo mucho no han tenido la oportunidad de experimentar algo mejor. Y como ¿El único gobierno que han conocido? Sí, es el único gobierno que han conocido. Entonces la gente termina pensando, incluso los que apoyan al gobierno terminan pensando que esto es lo mejor a lo que se puede aspirar, imagínate tú. Y que lo otro es que no hay alternativas al modelo. Pero eso pudiera ser una estrategia del gobierno, o sea, Por supuesto. generar esa sensación, esa resignación en la sociedad. Por supuesto, es una estrategia que genera un imaginario colectivo de la resignación, de la desesperanza y del fin de la historia. Usted que es profesor, ¿qué le dicen los muchachos? ¿Cómo transmiten ellos sus frustraciones, su percepción sobre lo que ocurre en el país? Mira, Darwin, lo primero que ha venido sucediendo es que la matrícula de nuestra escuela, de la Escuela de Trabajo Social, se ha reducido dramáticamente. Yo tengo hoy en día el 25% de los alumnos de la matrícula que tenía hace 3 años atrás. Y eso sucede porque ahora los muchachos, que son muchachos de estratos vulnerables, tienen que ir a trabajar. Correcto. No se pueden permitir... El estudio no es una prioridad, la educación. No se pueden permitir estar en una universidad 4 o 5 años sin producir, porque la prioridad es la comida, es atender las necesidades de su núcleo familiar. Y lo otro es que estudiar incluso en una universidad pública como la Universidad del Zulia es costoso, porque tú tienes que reproducir libros. ¿Y cuánto cuesta una fotocopia hoy en día? Correcto. Entonces, bueno, a la final, por supuesto, es un escenario muy desalentador, porque entonces la mano de obra capacitada se te está yendo masivamente y los muchachos que están acá, entonces tampoco tienen la esperanza de un ascenso social. Sí, lamentablemente el deterioro es terrible. Y tú mencionaste algo en el primer segmento, la pérdida de valores. Yo creo que en el próximo espacio hablemos sobre eso, porque me interesa mucho, porque mucha gente cree que la crisis, el deterioro social, solamente tiene que ver con alimentación y medicamentos. Y son muchas las cosas que allí intervienen. Vamos a una nueva pausa, ya venimos. Mucha gente considera que el deterioro social del país tiene que ver básicamente con la alimentación y con el acceso a la salud, a los medicamentos, pero resulta que muchas cosas intervienen, por ejemplo la violencia, la pérdida de los valores, la gente se dedica a actividades ilegales. Tú mencionaste eso al inicio, ¿cómo evalúas esa pérdida de valores que estamos viviendo en Venezuela? Sí, una de las, quizás la crisis más importante, a mi juicio, es esa, la moral, la cultural. Creo que estamos frente a un proceso de socialización, siempre lo digo, fallida, en la que los valores que logran cohesionar y generar la convivencia pacífica, armónica en las sociedades, se han ido perdiendo. Especialmente en lo que llamamos las clases populares venezolanas, que son la gran mayoría, en donde el malandro socializa.
no socializa el maestro, no socializa la buena persona, el buen padre de familia, no socializa el malandro. ¿Por qué? Porque el malandro es visto como la persona de éxito. Es correcto. Es el que tiene la mejor moto, la mejor novia, tiene dinero, tiene respeto o temor. Tiene una vida corta, pero no importa. Pero exitosa. Es correcto. Entonces, ante niños que van creciendo, primero de familias desestructuradas, donde generalmente no hay padre, donde la madre, aunque está ausente, pues se está rebuscando para poder alimentar 4 o 5 bocas. Familias que están totalmente en quiebre, comunidad en quiebre, ese niño lo que ve como éxito y como quisiera aspirar en un mundo de tantas carencias físicas, materiales, pero también espirituales, emocionales, pues bueno, ese es el exitoso. Nosotros hemos llegado a constituir megabandas que operan y tienen dominio en 3, 4 estados, en Venezuela, por ejemplo. Son territorios vastos y donde tienen una cantidad inmensa de miembros que son suministrados por estas clases populares y donde hay un proceso, decía yo entonces, de socialización donde no se están transmitiendo, donde no están llegando esos valores que tanta falta hacen. Creo que el problema nuestro, más que pobreza material, es pobreza cultural, actitudinal. Tenemos muchas taras culturales que tenemos que resolver. Yo al inicio del programa decía que me iba a referir a esto con mayor énfasis porque creo que el problema social nuestro, político, institucional, económico, todo este desmadre que estamos viviendo como sociedad, en él lo que subyace es esa crisis de valores que tenemos. Por ejemplo, nosotros no resolvemos nada sacando al régimen que está hoy en el poder si no resolvemos el problema del caudillismo, del centralismo, del nepotismo, de la corrupción que fue en este régimen, bueno, llevada a niveles óptimos, de clientelismo, del amiguismo con padrajos. Son viejas taras culturales que hoy no solamente que están vigentes, que están repotenciadas. Es correcto. No podemos solucionar esta problemática profunda que tenemos si nosotros, por ejemplo, no resolvemos el problema del paternalismo. Si el venezolano no se hace responsable y autónomo de su vida, estamos siempre pendientes de qué pedazo de torta arrancamos de la renta petrolera. Estamos pendientes de qué chanchullo me meto. Yo me imagino ahorita que en este momento debe estar alguien maquinando cómo hacer para aprovecharse ahora de la modalidad de los yuanes en el DICOM. Alguien está en eso. En lo que alguien descubra cómo es, toda una sociedad se mete en eso. ¿Okay? Entonces, no estamos buscando ser productivos ni buscar formas productivas, legales, de producir nuestras propias soluciones y de ser autónomos en la solución de nuestras necesidades básicas, sino cómo hago para marañar, para arrancar por aquí, arrancar por allá, llevándome incluso por bajo encima la a otros. excusa de que necesitan sobrevivir. Bajo esa excusa. Alfonso, ¿tú crees que el deterioro de los valores en Venezuela es preocupante? Imagínate, no es preocupante, es una situación que nos degrada día a día, es una situación que nos carcome, es una situación que está afectando a los más vulnerables, lo decía Joel, pero que lamentablemente también la institucionalidad desde el punto de vista gubernamental no está dando el ejemplo. Yo invito a los ciudadanos que nos ven por este canal y por este programa, que vayan un día, ejemplo, a un ejercicio, y vayan un día a la sede del 6CPC y vean los carros que están afuera, y vayan en la tarde a ver quiénes son los dueños de los carros. Entonces uno se pregunta, ¿cómo un 6CPC tiene una camioneta último modelo? ¿Le da el sueldo a un 6CPC para tener una camioneta último modelo? Es correcto. Pero también los invito a que vayan a la Policía Regional del Estado Zulia. Y en muchas oportunidades uno se da cuenta como un policía, que siempre ha sido el trágico problema del contrato colectivo de la policía, tenga también un carro último modelo. Pero también vamos a los restaurantes y vemos que los restaurantes, cuando nada más por entrar ya son 100.000, 200.000, 300.000 bolívares, están concurridos por un grupo de personas que uno dice, bueno, ¿dónde está esta economía que debería ser productiva? Entonces, cuando vemos que un gobierno es cómplice de estas cosas, cuando vemos que de repente un dirigente político que pudimos conocer, Joel y yo, que de repente estuvimos
muy cerca de la izquierda en los años 90 y conocimos a muchos compañeros que entraron en la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela, anteriormente el MBR, y como me decía mi amigo Fran de Armas en una oportunidad, comíamos debajo de una mate mango y hoy viven en grandes mansiones, hoy ostentan grandes camionetotas, últimos modelos, viajes al exterior, caravanas que los protegen. Entonces uno dice, ¿qué pasó aquí? ¿Qué nos pasó como sociedad? ¿Cómo permitimos nosotros como sociedad? Y esa conducta actúa como modelaje a otros estratos sociales, obviamente, ¿correcto? Es un modelaje, lo decía Joel, donde el niño en el barrio ve el malandro, en donde el clase media de repente ve, bueno, busco marañarme por distintas aristas, pues en función a lograr una mejor calidad de vida, en donde el que quiere hacer política de repente está buscando alcanzar una mejor calidad de vida, pero también hay una esperanza, ¿no? Hay una esperanza porque no todos están allí enfocados en lo malo, ¿no? Yo creo que también hay que ver lo positivo, pues hay mucha gente que está apostando a que el país pueda cambiar, hay mucha gente que está apostando a señalar este tipo de cosas y a lograr ejemplizar y establecer, diríamos, acciones distintas a lo que no debe hacerse. Yo creo que en la medida que instituciones, ejemplo, como las universidades, apuesten a la investigación, al desarrollo, a organizaciones no gubernamentales, se puedan incursionar en las actividades propias de las distintas barriadas del país, en función de que la iglesia también haga su trabajo, en función de que la familia como base fundamental Tenemos que irnos a la pausa, de la Alfonso, sociedad disculpa que te trabaje. interrumpa. En Tú sabes que la función de televisión- eso, yo creo que las cosas pueden ir cambiando y si hay esperanza, si hay oportunidades de lograr alternativas. Y sobre ese cambio quiero que conversemos en el próximo segmento. ¿Cómo solucionar esta crisis social y humanitaria que vive Venezuela? Ya regresamos. ¿Sí? Frente a toda esta realidad terrible, por demás, que ustedes han podido describir en este espacio, todavía hay quienes creemos que hay soluciones. Ustedes son parte de esa solución. ¿Cómo comenzar a resolver esta crisis social, el deterioro social, la recuperación de los valores, el atender esta crisis humanitaria, profesor? Bueno, Darwin, lo primero que te quiero decir es que yo tuve un excelente profesor en el postdoctorado de Derechos Humanos, Víctor Martín, el filósofo, que decía, y lo explicaba con ejemplos muy sencillos, que las crisis económicas, por supuesto, erosionan las estructuras éticas de la sociedad. Y él decía lo siguiente: si usted y yo naufragamos y quedamos en el medio del mar y hay una sola tablita, usted por sobrevivir me va a quitar la tablita y yo voy a morir y usted va a vivir. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que en unas condiciones de deterioro sustancial de la calidad de vida es muy difícil que emerjan posturas éticas sostenidas, ¿no? Entonces, la pregunta es ¿cómo solucionar esta tragedia social? Bueno, hay dos tipos de soluciones. Hay una solución individual, que es la más sencilla, que es la yo me voy de Venezuela y el país queda atrás. Y hay una solución que es mucho más rentable, que es la solución colectiva a la crisis, que implica unos niveles de liderazgo político que incluso van a tener que sobrepasar las estructuras políticas formales, ¿no? Yo creo que va a llegar un punto que la crisis va a ser tan aguda que la misma sociedad va a tener que tomar iniciativas particulares, autónomas, más allá de las estructuras políticas. ¿Por qué? Bueno, porque en buena medida esta crisis es generada por la acción fracasada o por la omisión del sistema político imperante. Entonces, la gran solución, por supuesto, implica la superación del contrato social actual. ¿Y por qué hay que superar ese contrato social actual? Porque no solamente no pudo resolver nuestras problemáticas históricas, sino que las agravó, ¿no? Entonces, bueno, en los próximos años, las generaciones presentes y futuras van a tener que organizarse
que hacer un profundo acto de conciencia para superar la crisis y para construir otro modelo de sociedad que le proporcione a todos los venezolanos unos niveles mínimos de bienestar y de calidad de vida. ¿Cómo hacer eso? Fíjate, yo creo que la crisis que hemos estado planteando, toda crisis llega a su punto crítico y eso entonces trae de la mano el cambio. Nosotros vamos a un cambio. Definitivamente, si hablamos de crisis y como lo estamos planteando nosotros, que llegó al punto crítico, es porque vamos a un cambio. Ahora, ¿qué cambio? ¿Cómo vamos a dar el cambio? Es muy importante eso porque yo creo, sostengo, que el cambio que debemos dar es cultural, es transformación cultural. Nada hacemos nosotros con resolver algunos aspectos, digamos, de política económica que nos podrán ayudar temporalmente, si mantenemos el venezolano que hoy somos. El ser venezolano debe cambiar. Tenemos que hacer una autorreflexión, una autocrítica, mirarnos al espejo, despojarnos y mirarnos a nosotros mismos y veamos lo feo que somos para construir en colectivo. Ya lo decía Jorge. Estamos incluso en situaciones de sálvese quien pueda. Claro. No hay propósito colectivo. Nosotros debemos tratar de derrotar esas viejas taras de las que hice mención hace un rato, que para mí es el gran problema. El gran problema es que nosotros, el rentismo, por ejemplo, esa viveza criolla, todas esas tonterías, que lo que nos hacen es ser inviable como sociedad productiva, como sociedad democrática, moderna. Entonces yo creo que la salida es un gran debate por esa sociedad que debemos ser, pero que parte por cambiar lo que somos. Somos en términos de las taras culturales, Los venezolanos tenemos cosas también grandiosas. La solidaridad, lo gentil que somos, el humor, esas cosas las preservamos, pero tenemos que meternos en esas taras culturales de la viveza, de las marañas, del caudillismo, del nepotismo en la política que tanto daño hace. Corrupción. De la corrupción exacerbada que marcó ya el alma nacional. Yo digo que el venezolano nacemos corruptos, con tendencia a lo corrupto. En lo cultural, nosotros, los públicos, hacemos uso privado como si fuera realmente recursos nuestros. Y el que esté donde hay y no lo hace es un tonto. Entonces, todas esas cuestiones hay que tratar de debatirlas. Creo que no estamos debatiendo lo esencial. Es correcto. Lo esencial tiene que ver con eso, con el ser que hoy somos, y esa parte negativa debemos sacarla de nosotros, construir una visión conjunta de la sociedad que queremos ser, y echar para atrás todo ese poco de taras culturales que nos hacen empobrecernos y atrasarnos como sociedad. Alfonso, ¿es posible todos esos cambios, nos quedan menos de 2 minutos, en el marco de este modelo político? Mira, yo leía recientemente un libro de Eduardo Punset que se llama Viaje al Optimismo. Y decía Punset que las sociedades actuales siempre tienden a diferenciarse de las sociedades pasadas. Y que estas sociedades actuales es la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento. Y sobre todo la juventud, los jóvenes, hoy en día a través de esa información se está dando cuenta que las cosas en otras partes funcionan mejor. Yo creo que el cambio político, el cambio económico, el cambio social, el cambio cultural, el cambio de nuestra sociedad va a ir enmarcada en la medida que nosotros, como seres humanos, como ciudadanos, como padres de familia, como profesores universitarios, como educadores, como trabajadores, es decir, el rol que estemos asumiendo en nuestra sociedad, comencemos a hacer las cosas distintas y comencemos a predicar con el ejemplo. Cuando eso pase, estoy seguro, estoy convencido que la sociedad va a cambiar. Van a cambiar los políticos que están acostumbrados a vivir parasitariamente del Estado, van a cambiar todos aquellos que de alguna u otra manera han utilizado la renta pública para beneficios particulares, van a cambiar los que han utilizado un credo religioso para beneficiarse de un ciudadano o de un creyente, van a cambiar todos aquellos seres humanos que se han equivocado de camino y que obviamente han entendido la vida como un aprovechamiento particular y no una visión colectiva. Hay un autor colombiano que se llama José Toro que nos dice que tenemos que vivir y transitar por estas vicisitudes dentro de la dinámica cultural y social
de las sociedades y que obviamente nos lleva a un entendimiento, a una comprensión para que en el futuro podamos entonces establecer una diferencia y comenzar a hacer las cosas de manera optimista y de manera obviamente enfocada a ese cambio que planteaba Joel. Yo soy optimista, por eso sigo en Venezuela. Yo soy optimista porque programas como el tuyo, Darwin, dan esperanza. Yo soy optimista porque la sociedad que nos ve sabe que hay necesidad de cambio en el país. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo creo que fue un programa bastante didáctico sobre el deterioro, el muy grave deterioro social que vive Venezuela, pero además hay soluciones. Hay formas de salir de esto, hay formas de recuperar el país, hay formas de resolver esa pérdida de valores, que es una de las cosas que más me preocupa como ciudadano en Venezuela. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y a ustedes gracias por la sintonía. Nos vemos en una próxima oportunidad.